Los cielos de Moscú están sufriendo la mayor y más impactante conmoción de la historia militar moderna. Ucrania ha llevado a cabo el ataque aéreo más masivo, coordinado y destructivo contra territorio ruso desde el inicio de la guerra. Cientos de drones kamikaze despegaron simultáneamente para paralizar por completo el corazón de Rusia y su espacio aéreo. El Palacio del Kremlin, centro de poder absoluto de Vladimir Putin, vio cómo incluso sus puntos estratégicos más críticos, situados a tan solo 15 kilómetros de distancia, recibían impactos directos de este ataque masivo. Las infraestructuras vitales de la capital, sus enormes instalaciones energéticas y redes logísticas, se vieron sacudidas por sucesivas explosiones. El caos generalizado provocado por el ataque obligó a la suspensión total de todos los vuelos en los 4 principales aeropuertos internacionales de Moscú. Cientos de aviones comerciales quedaron varados en el aire o se vieron obligados a cambiar de ruta de urgencia. Lo más irónico y revelador es que, en pleno caos, el líder ruso Vladimir Putin apareció en la ciudad de Kazán a miles de kilómetros de distancia. Putin se mezcló con la multitud en Kazán por primera vez en mucho tiempo, con el fin de transmitir al pueblo ruso y al mundo que todo seguía bajo control. Mientras él sonreía para las cámaras, la sede del poder a sus espaldas, Moscú, se enfrentaba a la mayor nube de fuego de su historia. La declaración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en ese momento resumió la lógica implacable que subyacía a todo el panorama militar. Zelensky declaró, anunciando que esta operación no era simplemente una represalia, sino el comienzo de una nueva era estratégica. Actualmente, no solo presenciamos una simple incursión transfronteriza, sino un punto de inflexión trascendental que altera radicalmente el curso de la guerra. Los objetivos estratégicos también respaldan esta tesis. Dado que los planificadores militares ucranianos seleccionaron la instalación económica más sensible e irreemplazable de Rusia para esta operación colosal, el objetivo principal fue la refinería de petróleo de Kapatnia, ubicada en el sureste de Moscú. Esta instalación no es una zona industrial cualquiera. Es un coloso que, por sí solo, satisface el 40% de las necesidades de gasolina de la región de Moscú y la mitad de sus requerimientos de diésel. El ataque a las torres de destilación fraccionada de este enorme complejo, operado específicamente por Gazprom Neft, es fruto de una increíble genialidad militar. Estas torres funcionan con válvulas y procesadores de alta tecnología que Rusia no puede fabricar por sí misma debido a las sanciones occidentales y cuya importación está completamente bloqueada. En otras palabras, Ucrania no solo voló un depósito de gas, sino que también interrumpió una red tecnológica fundamental, cuya reparación le llevará a Rusia meses, quizás incluso años. Esto representa un golpe logístico devastador que paralizará directamente el ritmo operativo de las brigadas mecanizadas en el frente. La forma en que Ucrania ejecutó esta maniobra es también sumamente destacable. Para llevar a cabo el ataque, la inteligencia militar ucraniana y las fuerzas de sistemas no tripulados de reciente creación emplearon una táctica de enjambre. Si bien el número de drones dirigidos exclusivamente al espacio aéreo de Moscú osciló entre 194 y 200, en toda Rusia superó los 550. Se estima que los principales responsables de la operación fueron los drones ucranianos de ala fija Firepoint FP1, conocidos por su velocidad similar a la de un motor a reacción. Estos letales sistemas de alta tecnología contaron con el apoyo de los vehículos aéreos no tripulados, UAV, RS-1 BARS, propulsados por motores a reacción y reconocidos por su largo alcance, y los modelos BARS-SM Gladiator, equipados con una ojiva pesada. La principal ventaja de estos drones reside en su capacidad para despegar desde cualquier lugar sin necesidad de pista de aterrizaje, gracias a sus sistemas de lanzamiento asistido por cohetes. Es decir,
Ucrania parece haber hecho todo lo posible para eliminar las limitaciones de tiempo y ejecutar este ataque que conmocionó a Moscú. Pero, ¿cómo logró una flota aérea no tripulada tan masiva sortear cientos de kilómetros de territorio ruso sin ser detectada? Los análisis de radar y rutas realizados por expertos militares apuntan a la probabilidad de que Ucrania desviara ingeniosamente los drones lanzados desde las regiones de Sumy y Chernihiv directamente a través del Oblast de Briansk. Esto se debe a que los drones son capaces de volar a muy baja altitud, rozando las copas de los árboles, aprovechando el camuflaje del terreno y la topografía accidentada. Este perfil de vuelo a baja altitud les permite explotar los puntos ciegos de los enormes y complejos sistemas de radar de largo alcance rusos. Además, mediante datos satelitales, la inteligencia ucraniana puede trazar un mapa digital de las zonas sin cobertura de radar dentro del espacio aéreo ruso. Estos mapas tridimensionales, cargados en los sistemas de piloto automático de los drones, permiten que cada vehículo no tripulado modifique su rumbo en el momento en que se aproxima a una onda de radar. Ataques simultáneos de menor escala, lanzados la misma noche en Rostov y los territorios ocupados, ejecutaron a la perfección esta táctica de distracción y división contra los centros de mando y control rusos. Además, los drones Señuelo Vanguard, integrados en el enjambre, lograron sortear con éxito las posiciones rusas de guerra electrónica y las estaciones de radar previamente identificadas a lo largo de la ruta. El hecho de que Rusia no lograra frustrar este sorprendente ataque se erige como otro punto de intriga. Justo antes del ataque, el Kremlin aseguraba tanto a su público interno como al mundo que Moscú contaba con el espacio aéreo más seguro e impenetrable del planeta. De hecho, para reforzar esta confianza, en las últimas semanas se habían captado en vídeo increíbles movimientos militares en las calles de Moscú. Los colosales helicópteros rusos Mi-26, los helicópteros de transporte más pesados del mundo, sobrevolaban Moscú transportando una carga altamente clasificada. Estos gigantescos helicópteros desplegaban sistemas de defensa aérea de corto alcance, Pantsir-SM-DE en las azoteas de rascacielos y edificios públicos estratégicos de la ciudad. Por ejemplo, la presencia de estos sistemas en la azotea de la lujosa y estratégicamente importante Torre Northstar demostraba que, en la práctica, se estaba construyendo una fortaleza antimisiles urbana. Este esfuerzo de ingeniería militar es, en realidad, una manifestación concreta de desesperación. Instalar un sistema Pantsir en el tejado de un edificio civil de 42 plantas conlleva un riesgo letal, con vibraciones masivas y fuertes vientos que amenazan la integridad estructural del edificio. Al arriesgarse a esta pesadilla logística extrema, el Estado Mayor ruso admitió implícitamente que sus redes de radar tradicionales habían sido inutilizadas por vuelos a baja altitud. El único propósito de instalar sistemas en las azoteas era superar las sombras de radar proyectadas por los bloques de hormigón de la ciudad y elevar artificialmente el horizonte de radar. En circunstancias normales, Moscú es considerada la ciudad con la arquitectura de defensa aérea más avanzada y densa del mundo. En el anillo exterior, enormes baterías de misiles balísticos como el S-300 y el S-400, con alcances de cientos de kilómetros, rodean la ciudad. En el anillo central, los sistemas Pantsir SMDE, diseñados para interceptar drones a baja altitud y capaces de transportar 48 minimisiles, se mantienen en guardia sobre los edificios. Se estima que estos sistemas poseen una enorme capacidad de ráfaga, pudiendo disparar más de 700 misiles simultáneamente. Sin embargo, todo este complejo escudo militar multimillonario colapsó por completo debido a un problema matemático simple pero letal. Esta doctrina de defensa aérea por capas, heredada de la era soviética,
Fue diseñada para interceptar los enormes bombarderos estratégicos o misiles balísticos intercontinentales de la OTAN. Es decir, estaba optimizada contra objetivos masivos, extremadamente rápidos y con un número predecible de objetivos. En cambio, se enfrentaban a cientos de objetos merodeando que volaban a tan solo 200 kilómetros por hora, con un sonido similar al de motores de ciclomotores o pequeñas turbinas de aviones y una firma de radar prácticamente nula. Los sistemas no lograron identificar este perfil asimétrico y los algoritmos de gran envergadura se bloquearon al enfrentarse a un puñado de piezas de fibra de vidrio. Cuando el enjambre de drones ucranianos, cargado con cientos de objetivos baratos y señuelos, apareció simultáneamente en los radares, los sistemas de defensa aérea rusos alcanzaron un estado de saturación total. A medida que cada batería Pantsir o S-400 fijaba sus objetivos y disparaba sus misiles, el espacio aéreo quedaba completamente indefenso ante los drones de ataque letales que los seguían. Mientras que las baterías rusas necesitaban tiempo para reabastecerse de munición y recargar sus misiles, los drones kamikaze ucranianos se deslizaban hacia sus objetivos sin encontrar resistencia alguna. Los costosos misiles antiaéreos rusos, cuya fabricación lleva meses, quedaron completamente indefensos ante los drones ucranianos de producción masiva, cuyo costo asciende a tan solo unos miles de dólares. El cálculo de costos de este escenario ilustra claramente el callejón sin salida en el que se encuentra el Kremlin. Mientras que el coste de un solo misil S-400 se mide en millones de dólares, los drones señuelo utilizados por Ucrania, fabricados simplemente de madera o plástico, cuestan apenas unos miles de dólares. Dado que Rusia se ve obligada a derribar objetivos de $100,000 con misiles de $1 millón, no puede revertir esta desventaja asimétrica. Además, un sistema Pantsir solo puede fijar un número máximo específico de objetivos simultáneamente. Cuando 80 objetivos diferentes entran en el radar en un mismo segundo, la capacidad de procesamiento del sistema se desborda, cegándolo. Ucrania aprovechó precisamente esta limitación de software y física para destrozar por completo la eficacia económica del escudo de defensa. Por otro lado, los objetivos atacados, tanto instalaciones como puntos estratégicos, sin duda tendrán repercusiones económicas para Rusia. La importancia geoestratégica de la refinería de Kapatnia, atacada recientemente, radica en su función como depósito logístico de combustible para la maquinaria bélica rusa. Dejar esta instalación fuera de servicio no solo significa que los civiles se queden sin coches, sino que también implica interrumpir la cadena de suministro de combustible para los convoyes militares y las unidades de tanques que se dirigen al frente. La doctrina militar rusa está estrechamente ligada a sus redes ferroviarias, las cuales se sustentan en enormes locomotoras diésel. El cierre de Kapatnia paraliza directamente la movilidad de los trenes que transportan municiones, raciones y refuerzos a las decenas de miles de soldados rusos desplegados en territorio ucraniano. Precisamente por ello, atacar una instalación situada a 500 kilómetros de distancia tiene un impacto estratégico mucho más decisivo y paralizante que el bombardeo del frente con miles de proyectiles de artillería. Con esta refinada capacidad de ataque de precisión, Ucrania ha llevado la guerra a una nueva fase mucho más costosa, agotadora e ineludible para las élites rusas. Como señaló Zelensky, tras golpes económicos y psicológicos de esta magnitud, la probabilidad de que Rusia se siente a la mesa de negociaciones y entable conversaciones realistas es mayor que nunca, porque las ganancias territoriales tácticas en el frente son insuficientes para llenar el vacío estratégico creado por esta destrucción masiva, valorada en miles de millones de dólares, en el corazón de Moscú. Así pues, el panorama comienza a perfilarse. El hecho de que una zona estratégica tan cercana al Kremlin pudiera ser atacada con tanta facilidad supone un golpe durísimo para la imagen de invencibilidad de Rusia.
Esta situación podría provocar una fractura profunda y grave en la moral del ejército ruso, que lucha en duras condiciones en el frente. Cuando un soldado de infantería ruso, en las trincheras, lidiando con la escasez de municiones, ve que su capital, el lugar que se suponía que era el punto más seguro de su país, está en llamas, pierde toda fe en la cadena de mando por la que lucha. Mantener la motivación de las tropas que presenciaron el colapso de la inteligencia logística detrás de la guerra se convierte en una de las tareas de mando más arduas en el frente. Más importante aún, el público ruso, al que se le hizo creer que la guerra nunca llegaría a sus hogares y que permanecía seguro frente a sus televisores, ahora ve humo negro saliendo de sus ventanas. Ante esta dura realidad, la pregunta de si el gobierno de Putin puede proteger realmente al país podría empezar a resonar tanto entre la élite como entre la ciudadanía. La élite adinerada y la oligarquía moscovita, en particular, habían percibido hasta ahora la guerra simplemente como propaganda estatal transmitida por televisión. Sin embargo, la explosión de misiles antiaéreos justo al lado de sus mansiones, centros comerciales y lujosos estilos de vida les ha hecho sentir claramente que la factura de la guerra les ha llegado a sus puertas. Esta fractura psicológica tiene el poder de exacerbar las tensiones políticas internas del Kremlin hasta niveles sin precedentes. Como se evidencia, la ofensiva de Moscú ha pasado a la historia como el ejemplo más impecable y definitivo de guerra de desgaste asimétrica en la literatura militar. Al combinar el apoyo tecnológico del mundo occidental con su propia brillantez ingenieril, Ucrania ha forjado un arsenal de armas de costo extremadamente bajo, pero de enorme impacto estratégico. Esta estrategia está siendo definida por analistas militares como la Primera Guerra Mundial con drones. Así como las ametralladoras y la artillería frenaron el avance bélico y condenaron la guerra a las trincheras en la Primera Guerra Mundial, hoy en día, los sistemas no tripulados inteligentes y autónomos están convirtiendo las líneas del frente en un escenario infernal. Sin embargo, Ucrania ha cambiado por completo las reglas del juego para romper este equilibrio estático. En lugar de penetrar la línea del frente, han desplazado el centro de gravedad de la guerra cientos de kilómetros hacia la retaguardia, atacando directamente las instalaciones de producción, refinerías y el corazón de sus adversarios. En respuesta, para defender su propia capital, Rusia se ve obligada a repatriar a Moscú baterías de defensa aérea y sistemas Pantsir cruciales, urgentemente necesarios en el frente. Esto permite que el ejército ucraniano opere con mayor libertad en el espacio aéreo sobre la línea del frente y absorba las ofensivas rusas con mucha más facilidad. Las unidades mecanizadas rusas, con su defensa aérea debilitada, se convierten en blancos totalmente vulnerables para los drones FPV y la artillería de largo alcance de Ucrania. ¿Podrá Putin entonces frenar esta crisis que ha estallado en Moscú? Reparar las refinerías de petróleo afectadas se traduce en una pesadilla logística de enormes proporciones que podría durar meses o incluso años debido a las fuertes sanciones occidentales y los embargos tecnológicos. La drástica caída de la capacidad de refinación de Rusia perjudica la principal fuente de ingresos del país, las exportaciones de petróleo refinado, al tiempo que provoca una grave escasez de combustible en el mercado interno. Datos recientes indican que la producción de gasolina en Rusia se ha desplomado a su nivel más bajo en 16 años y el Estado ha comenzado a imponer cuotas de litro en las gasolineras, además de exigir el pago en efectivo. La repentina interrupción de miles de millones de dólares en ingresos de divisas generados por las exportaciones energéticas del país abre un enorme agujero negro en el gigantesco presupuesto que financia la maquinaria bélica. Sin la capacidad de vender petróleo, a Putin le resulta matemáticamente imposible cada día encontrar el acero para fabricar municiones o pagar los salarios de sus soldados. En el ámbito geopolítico mundial, este ataque actúa como catalizador,
revitalizando la confianza de la OTAN y sus aliados occidentales en Ucrania y su disposición a brindar ayuda militar. Al demostrar su capacidad para atacar los objetivos más remotos de Rusia con armamento de fabricación nacional, Ucrania está desmantelando sistemáticamente, uno a uno, los temores y tabúes de Occidente respecto a una escalada del conflicto. Este rotundo éxito militar, en particular, fortalece la posición de Ucrania en la mesa diplomática de una manera sin precedentes. Zelensky demuestra en el campo de batalla a sus aliados que ahora deben invertir no solo en armamento defensivo, sino también en capacidades ofensivas masivas de este tipo que pondrán fin a la guerra de forma decisiva. El pesimismo reinante en las capitales occidentales está dando paso a una renovada esperanza de victoria y a una política de apoyo más agresiva, iluminada por las llamas en el cielo de Moscú. En resumen, este punto de inflexión simboliza no solo el incendio de una refinería de petróleo, sino el cambio de paradigma total de la guerra del siglo XXI. Ninguna capital puede ya afirmar estar completamente a salvo del poder devastador de las tecnologías no tripuladas, aunque se encuentre a cientos de kilómetros del frente. Esta audaz maniobra de Ucrania obliga al Kremlin a tomar una decisión crucial entre la arrogancia militar y la realidad económica. Los próximos días probablemente nos mostrarán cómo estas maniobras asimétricas se reflejarán en la mesa diplomática y cómo influirán en el equilibrio de poder global. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Desencadenará el éxito masivo de Ucrania al penetrar las defensas aéreas de Moscú una crisis radical de confianza contra el régimen de Putin entre el público ruso? Además, bajo esta presión logística y financiera, ¿cuánto tiempo más cree que Rusia podrá sostener la guerra mientras sus principales fuentes de sustento económico son atacadas sistemáticamente? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos. Presentado por CUSM.